A continuación, resolveremos un problema sobre el tema de vectores. Hallar la magnitud del vector resultante del siguiente sistema, sabiendo que el vector A mide 50 unidades, el vector B 75 unidades. Bueno, este problema lo podemos resolver de dos maneras y vamos a explicarla, ¿cierto? Para poder, ustedes ya deciden de cuál manera es más fácil o se les dificulta menos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a colocar los vectores, el vector A que mide 50 unidades, el vector B que mide 75 unidades. Y vamos a determinar pues la componente en X para cada uno de ellos y la componente en Y. Entonces fíjense que la componente en X para el vector A sería ¿qué? 50 por coseno de 15, sería 48.30. Estamos tomando dos cifras significativas, ¿no? Y la componente en Y del vector A sería entonces 50 por seno de 15, y eso nos va a dar 12.94. Para el vector B podemos trabajar con este ángulo de 10 grados o con el ángulo de ¿de cuánto? De 80 grados. Ustedes pueden, yo voy a trabajar con este ángulo de 80, ¿sí? Para tener la misma. ¿Y cómo sería entonces la componente en X del vector B? Sería entonces 75 por coseno de 80 y nos da 13.02. Y la componente en Y sería entonces 75 por seno de 80 y nos va a dar 73.86. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hallar la sumatoria de las componentes tanto en X como en Y. Sumamos, ¿cierto? Porque todas son positivas, nos va a dar 61.32 y esta nos va a dar 86.80. Y pues ahora sí, apliquemos el modelo matemático donde la resultante no es más que la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Solamente reemplazamos valores, calculamos y esa resultante sería de 106.27 unidades. Esa es la primera manera de cómo resolver el problema. Pasemos a la segunda. Para la segunda, pues miren, vamos a aplicar vamos a utilizar el teorema del coseno, ¿no? Trigonometría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos el vector A, ¿sí? Ustedes aquí lo tenemos. Y tenemos el vector B, tal cual como nos los da la figura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar, fíjense, esos vectores paralelos a donde están ellos posicionados. Y esta sería la resultante. Fíjense que tenemos ahora un triángulo donde conocemos este lado y faltaría conocer este ángulo para poder utilizar el teorema del coseno, y ese ángulo mide 115 grados. Fácil calcularlo, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Pero fíjense una cosa, vamos a tratar aquí de explicar por qué ese ángulo mide 115 grados. Bueno, tenemos aquí el vector, este es el vector A, y tenemos un vector B teniendo en cuenta el punto de referencia aquí, ¿sí? Este aquí es el vector B, ¿sí? Y estamos diciendo, fíjense, si pasamos, voy a cambiar aquí el color para que voy a colocar aquí el plano cartesiano, vamos a colocarlo, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es sencillo, simple, un poquito de construcción. Vamos a cambiar el color. Fíjense que este ángulo es de 10 grados, es decir, que sería este, ¿no? Este ángulo es de 10 grados, es decir, este ángulo es de 10 grados por alternos internos. Para el vector A, como lo estamos colocando nuevamente como si colocáramos aquí el plano cartesiano, aquí, ¿sí? Este ángulo, ¿de cuánto es? Este ángulo es de 15 grados, ¿no? Este ángulo es de 15, este ángulo es de 10, y fíjense, y este ángulo que está aquí es de 90, entonces sería sumar 10 más 90 más 15, y les va a dar ese 115, ¿sí? Un poquito de construcción ahí. Ahora sí, ya tenemos entonces el ángulo entre los dos lados conocidos de ese triángulo, por decirlo de esa manera. Y recuerden que el teorema del coseno dice que la resultante no es más que la raíz o el cateto que hace falta en trigonometría, por decirlo de esa manera, sería entonces la raíz del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores, que sería 135. Ustedes reemplazan los valores y fíjense, nos va a dar el mismo valor, ¿sí? Por ambos métodos ustedes eligen de cuál método les conviene, pero no olviden suscribirse a nuestro canal, ¿no? Muchas gracias.